Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir en esta tarde en la que parece que de pronto nos amenazan de nuevo los temporales, pero parece que la cosa va a ser liviana porque mañana vamos a ver el sol de nuevo. Así que eso, muchas gracias por estar. No es fácil resumir en una breve presentación la larga y fecunda trayectoria de Horacio Vázquez Rial, este español-argentino, que lleva años peleándose con España y con Argentina, precisamente, según él mismo ha dicho, por lo mucho que ama a sus dos países. Nacido en Buenos Aires en 1947, Horacio fue militante trotskista en su juventud y tuvo que exiliarse de Argentina en noviembre de 1974 ante las amenazas a su vida de la AAA. Pasaron, creo que fueron 13 años antes de que volviera de nuevo a poner el pie en su país. Efectivamente. En Barcelona, la ciudad donde reside, se doctoró en Geografía e Historia y ha desarrollado una intensa labor como profesor, periodista y escritor que le ha convertido en eso que llamamos un escritor de culto. Creo que en la obra de Horacio Vázquez Rial es determinante ese carácter de periodista e historiador. Eso, si separamos ambas facetas, pues en el fondo un verdadero periodista acaba siendo un historiador, y al contrario, todo historiador que se precie debe recurrir a las técnicas de indagación, incluso a la pasión del auténtico periodismo, para acercarse a la verdad que encierran los hechos y exponerla con coherencia. Y no me estoy refiriendo solo a su producción como biógrafo y ensayista, en la que destacan obras como Perón, tal vez la historia, la Guerra Civil Española, una historia diferente, o la formación del país de los argentinos, por citar solo algunas. Porque quizás sea cierto eso que decía Stendhal, y que alguna vez ha citado el propio Horacio, de que ya no se puede llegar a la verdad excepto en una novela. Y en la búsqueda de esa verdad lleva más de una treintena de novelas empeñado nuestro autor, en una labor detectivesca que le acerca a su admirado Philip Marlowe, el personaje de Raymond Chandler, transmutado en el Joan Romeu que transita por sus obras, rescatando... Se ha juntado el papel, ustedes disculpen, yo no quería leer, pero es que si no lee una, muchas veces las cosas no salen. Bueno, pues ese Joan Romeu que transita por sus novelas, rescatando personajes a los que no quiere dejar desaparecer porque cree que aún tienen mucho que contarle. Yo creo que en realidad Horacio Vázquez Rial es Marlowe y es también Romeu, que comparte con ellos ese escepticismo con respecto al rumbo de la historia, ese desencanto y esa desesperanza ante el devenir de un mundo en el que la corrupción, la barbarie y el abuso de los poderosos no solo forman parte de la memoria y de la desmemoria, sino que siguen estando a la orden del día. El exilio que vincula a España y Argentina, del que él a su pesar ha sido protagonista, y la convulsa historia de violencia y represión vivida en su país son algunas de las constantes en buena parte de estas novelas que yo afirmaría, aun a riesgo de caer en el más manido de los tópicos, que son la misma novela. Desde Segundas Personas, que inauguró su producción novelística, hasta El Camino del Norte, publicada en 2006 y que fue acreedora del premio La Otra Orilla, pasando por títulos como Historia del Triste, finalista del premio Nadal, La Reina de Oros, finalista también del Plaza y Janés, El Soldado de Porcelana, La Capital del Olvido, que fue premio Fernando Quiñones, aquí en Cádiz, o El Cuñado de Nietzsche y otros viajes, que obtuvo también en 2006 el premio Generación del 27. En cada una de ellas, mezclando con inteligencia, realidad y ficción, Horacio Vázquez Rial arranca un pedazo de verdad a la historia, y para ello recurre a los olvidados, algunos de ellos personajes reales que en su momento alcanzaron cierta relevancia, otros seres anónimos, víctimas o verdugos, en algunos casos ambas cosas a la vez, a los que no está dispuesto a abandonar en ese oscuro pozo de la desmemoria donde sabe que ellos son los únicos que pueden ayudarle en ese constante intento de desvelar la verdad. Un intento en el que una y otra vez se empeña y pelea duro, aunque, como Romeu y como Marlowe, sin hacerse ninguna ilusión,
sobre los resultados, porque sabe como ellos que poco se puede contra esos poderosos que perpetúan la barbarie y perpetúan el abuso. Pero sigue intentándolo, porque a lo mejor, como sus alter egos detectives, en el fondo es un romántico lleno de piedad por la gente. Y es esta piedad y la confianza en la bondad y la honestidad que a pesar de todo alientan las individualidades, la que le permite, entre tanto escepticismo, salpicar sus páginas con algunos luminosos jirones de esperanza. Esto es lo que yo pienso de lo que yo he leído de Horacio Vázquez Rial. Ahora llega el momento en el que él me lo puede descolocar todo, que es de lo que se trata esto, porque esto es simplemente lo que yo pienso. Él ahora tiene absoluta libertad, que es de lo que se trata aquí, para decirme, mira, todo esto que tú has pensado es mentira, porque aquí lo que nos interesa es lo que él tiene que decirnos y lo que él piensa. Entonces yo empiezo por ahí en una pregunta que después podemos derivar a donde tú quieras, que en la de si estás de acuerdo con esa frase de Stendhal que dice que quizás no sea posible llegar. Yo creo en realidad que si he escrito ensayos es porque para determinadas novelas me preparé mucho. Por ejemplo, El soldado de porcelana, ¿no? El soldado de porcelana implicó una serie de estudios, más importante de los cuales, porque se lleva un tercio de la novela, es la Guerra Civil. De ahí sale la Guerra Civil Española, una historia diferente, título que no puse yo, claro, lo puso el editor, me parece un título horrible, historia diferente de Haití. Y lo que tiene que titularse la Guerra Civil Española, punto. Claro. Esto es lo que yo pienso sobre el asunto, no es ni diferente, ni similar, ni nada, es una historia. Si yo hubiera metido todo ese material de investigación en la novela hubiera sido ilegible. Lo mismo que en gran medida la formación de los países de los argentinos tiene que ver, está ligada directamente a Frontera Sur, que es una novela muy extensa sobre el proceso migratorio, esencialmente el gallego, que es el que me toca, ¿no? Pero donde intervienen personajes de otras procedencias, de otras características, que contribuyeron a hacer la Argentina, a hacer Buenos Aires. Yo no sé si la Argentina. Yo tengo la sospecha de que ahí hay un fenómeno político que es muy difícil de explicar sociológicamente. Yo creo que el mapa correcto para Iberoamérica era el mapa virreinal. Es decir, y si hoy se estudia la literatura hispanoamericana, lo cual es una barbaridad también, no hay una literatura hispanoamericana, es decir, no hay ninguna literatura que abarque 22 naciones. Y tampoco se puede separar esto de la literatura española. Yo diría, literatura en lengua castellana. En aquel continente, si uno estudia los sistemas literarios, el habla, determinadas características de la producción creadora, descubre que coinciden con el mapa virreinal. Cuando yo digo Buenos Aires pienso en La Pampa y en una ciudad doble que es Buenos Aires y Montevideo, que por razones que sería muy largo explicar aquí, se separan en un momento dado. Se separan, pero se separan además Argentina y Uruguay por hostilidades mutuas nacidas en tiempos del virreinato ya. Es decir, cuando se decide la capitalidad del virreinato en beneficio de Buenos Aires y no de Montevideo. Por eso digo Buenos Aires, hay un sistema literario al que pertenecen desde Borges hasta Onetti, donde hay un habla común, esto es importantísimo, hay un acento común que abarca todo el litoral pampeano y el Uruguay. Que eso era el virreinato del Río de la Plata. Y efectivamente hay otro sistema literario en el noroeste, que corresponde al virreinato del Alto Perú. Es decir, esa literatura del norte argentino está mucho más cerca de la de Bolivia y de la de Perú. Y hay otro sistema literario que es el de Cuyo, son las provincias que limitan con Chile, donde también hay un acento común, hay un imaginario común. Y realmente, el Cuyo es
limítrofe de la Capitanía General de Chile. Chile no era virreinato, era una institución extraña e independiente, porque las capitanías generales habitualmente dependían de algún virreinato, Chile no. Y ahí evidentemente se genera otra cosa. Bien, estábamos en Buenos Aires. Y no sé por dónde vamos a empezar. Pues si la novela, esa frase que en la que Stendhal dice que la verdad se llega mejor. Es decir, los ensayos, la formación del país de los argentinos, Buenos Aires 1880-1930, que es un libro que dirigí en colaboración con mucha gente, entre ellos Jessie, que en realidad hizo el trabajo duro, y me dijo porque es una amiga común. Con Jessie tenemos en la ciudad de Buenos Aires, Jessie Brown y otros amigos, arquitectos, urbanistas en su mayoría, una especie de ficción institucional que tiene una sigla y todo muy importante, que en realidad lo que hace es producir trabajos de este tipo, que generó en principio por primera vez los recorridos históricos de la ciudad. Y decidimos en un momento dado hacer ese libro, porque había una opción seria, una muy buena colección, que era Las ciudades de Alianza, que sorprendentemente en algún momento se cortó. Hay algunos libros extraordinarios en esa colección. Y entonces hicimos una reunión de especialistas. Ahí escribe alguien sobre el tango, alguien que sabe mucho de tango y alguien que sabe mucho de putas, y entonces cuenta la historia del burdel en el Buenos Aires próspero de principios del siglo XX. Y hay alguien que sabe mucho de ópera, que es Horacio Sanguinetti, que ha sido el director del Teatro Colón hasta ahora, y que además publica desde hace muchos años una revista que se llama Ópera. Y Buenos Aires fue un centro importante, entonces el Teatro Colón fue un referente internacional. Armamos ese libro. Bien, armado todo esto, toda la cosa del estudio, el ensayo, la precisión de datos, qué ocurrió y cuándo ocurrió en la vida general, qué pasa en la vida de los individuos, dentro de eso y en relación con eso. Bueno, eso es la novela. Es decir, y si hay alguna verdad es esa, es decir, la de los individuos que transitan por ahí, ¿no? Creo que en gran parte la novela nueva de Pérez Reverte, el asedio que toca tanto a Cádiz, es eso exactamente, es decir, no es una novela histórica, es una novela de individuos singulares en un momento crítico que viven la suya, ¿no? Esa cosa tan particular. Nadie sabe, esta es una de las grandes lecciones de Stendhal, y él es el más autorizado para decir eso, que a la verdad llegar a una novela. Es el comienzo de La Cartuja de Parma. La Cartuja de Parma se inicia en un encuentro, en un camino, del protagonista, Fabricio del Longo, que vuelve a Parma desde Waterloo. Es decir, él ha sido derrotado en Waterloo con todas las tropas de Bonaparte, pero desconoce absolutamente la trascendencia de eso. Probablemente solo Wellington y Bonaparte sabían hasta qué punto podía ser trascendente esa batalla. Pero los que participaron, bueno, era una batalla más, no tenía ningún especial relieve, nadie se citó en Waterloo para decidir el destino del imperio, ¿no? Es decir, eso lo sabemos después. Toda la historia es un constructo. En ese librito que hay ahí, que yo no me acuerdo cómo se llama. El cuñado de Nietzsche. El cuñado de Nietzsche, exacto, que es el título de uno de los 3 relatos. Se llama así porque el cuñado de Nietzsche fue un señor muy importante, que se llama Forster, y fundó la primera colonia aria en América Latina allá por 1890. Yo cuento ahí su historia, pero lo que me interesa de ese libro es sobre todo el prólogo. Lo que yo estoy planteando en el prólogo es que no hay una diferencia esencial entre la historia en el sentido académico y el relato de ficción.
Se trata siempre de narraciones con un autor, con un punto de vista, con una preconcepción ideológica y con una cierta preocupación estética. Es decir, no hay ningún gran historiador que haya escrito mal, y algunos lo han hecho muy bien, mucho mejor que muchos novelistas. ¿Y por qué pienso esto? Porque en realidad nos manejamos con constructos que no son del todo ciertos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué conocemos de la tragedia griega? Conocemos a Esquilo, por supuesto, y conocemos a Sófocles. ¿Quiénes eran estos señores? Estos señores eran los que ganaban el premio en el Festival de Epidauro, que se hacía cada año, donde competían los trágicos y eran juzgados. Bien, de estos que eran los importantes se conservaron textos y no se conservaron textos de cientos de tipos que se presentaron a eso, que sería más o menos como querer construir la historia de la literatura española del último medio siglo con los premios Planeta. Es decir, esto es lo que se conservó. ¿Y el resto qué es? El resto es una suposición elevada sobre estos datos. Ningún buscador de antigüedades, no quiero hablar con precisión, con exactitud de arqueólogos, buscadores de antigüedades, encontró nada relevante a partir de Heródoto, pero evidentemente Schliemann encontró Troya a partir de Homero. Es decir, a partir de una obra de ficción, como es la Ilíada, Schliemann dice, es aquí donde hay que cavar, a partir de lo que Homero detalla en su relato. Y efectivamente encuentra la ciudad. Después Gibbon en el 18 va a decir que Homero es tan padre de la historia como Heródoto, resumiendo este criterio. Como suponemos la antigüedad, suponemos también en gran medida el presente. La antigüedad la suponemos a partir de datos posteriores a la antigüedad. El presente lo suponemos a partir de datos anteriores, pero bueno, es un manejo de los tiempos nada más. En realidad no sabemos en qué punto de la historia estamos parados. Se sabrá dentro de 50 años a lo mejor, 100, no sé. A lo mejor, seguramente, la gran crisis de 2009 será dentro de 100 años una nota al pie posiblemente en alguna historia del pasado inmediato, ¿no? Para nosotros es un momento duro que seguramente nadie tratará de explicar en los libros de historia, pero sí en las novelas. A ese respecto, perdón, a ese respecto, muchas de tus novelas son una indagación en la historia del pasado y que se prolonga casi en parte a un presente o a un pasado muy cercano, de la represión argentina, de la violencia en tu país. Esa forma, eso es una forma en cierto modo de ajustar cuenta o la sensación de que tienes un compromiso con ese país de desvelar, de indagar en esa historia. No, para nada, no. Nunca jamás en mi vida he escrito una línea por necesidad política. Nunca. Ni cuando escribo sobre política. Es decir, jamás es por necesidad de alguien, sino exclusivamente mía. Yo soy corresponsable de muchos acontecimientos en la historia argentina y también en la historia española, claro. Algunos positivos y otros negativos. Pero no siento ninguna necesidad reivindicativa a la hora de escribir. Lo que pasa es que es un panorama muy interesante narrativamente. Yo hace mucho tiempo que no veo más películas de denuncia, leo libros de denuncia,
ni nada de eso, sé dónde están las cosas, y lo que me parece es que es un escenario literariamente muy tentador. Da la casualidad de que esta novela, que tú tienes en la mano... Sí, la que fue ganadora del premio Quiñones, sí. Ahí Romeu dice una cosa que a mí me parece interesante, que salió, son las cosas que uno aprende cuando escribe. Es decir, uno no escribe sobre lo que sabe, ¿no? Sino que escribe y va aprendiendo. Esto, hace unos años fui a entrevistar a Claudio Magri. Claudio Magri me dijo, no esperes mucho de la entrevista, porque mis libros son más inteligentes que yo. Y efectivamente, los libros siempre son mucho más inteligentes que el autor. Es decir, porque uno escribe sobre cosas que no sabe que sabe. Yo me encuentro de pronto ante una revisión, corrigiendo una revisión, y me digo, ¿y esto de dónde lo saqué? Si esto es algo que yo hoy no sé, hoy que lo reencuentro me parece una revelación. Bueno, ahí Romeu dice él, no digo yo, dice él, que en tanto historiador, él trata el pasado como si fuera presente y el presente como si fuera pasado. Bueno, el presente a veces en la novela es únicamente escenario. Esa novela ocurre en el 2000. No, en 2001 ocurre. A finales de 2001 se produce la gran quiebra de Argentina y desastres por el cual pasan un montón de presidentes por el gobierno y nadie sabe quién manda, ni cuánto va el dinero. Entonces, ahí sí hubo una decisión de escenario inicial. ¿Por qué? Porque los determinantes del dinero y el poder están siempre. Y están siempre en todas las novelas, en todos los relatos. Y de pronto poder situar una historia en un sitio donde el dinero no vale y no hay nadie ejerciendo el poder, me pareció absolutamente fascinante. Y bueno, en esos días de vacío absoluto, después me di cuenta de que en realidad la idea venía de otro novelista. En realidad la idea venía, la idea de trabajar en el vacío del poder, venía de una novela extraordinaria de un checo que se llama Pavel Kohov, lo ha publicado Alianza, se llama El momento estelar de los asesinos, y es una novela policial en Praga, en un momento en que ya se han retirado los alemanes y todavía no han entrado los soviéticos. Y entonces aparece un asesino en serie. Y hay un policía checo tradicional y un tipo de la Gestapo que se quedó por ahí que deciden investigar. En este momento en que no manda nadie. Lo más gracioso y hermoso y significativo de la novela de Kohov es que el asesino en serie, cuando lo encuentran, evidentemente lo encuentran, es un dirigente político en ascenso en ese momento, es decir, está ya tejiendo su carrera para lo que viene, ¿no? Me fascinó esa posibilidad y funcionó, ¿no? Hay que entender exactamente el momento. Yo creo que es bastante explícito el asunto, ¿no? De hecho, después de la caída de la Rúa, inmediatamente los dos protagonistas decían emprender un viaje al norte en busca de un viejo amor de uno de ellos. Quieren pararse en la carretera a comer en un restaurante y le dicen, es que no les puedo servir porque no sé cuánto le tengo que cobrar. No sé cuánto vale la comida. No obstante, yo insisto en que aunque las motivaciones no sean políticas, puedan ser personales. Y no sé, yo pienso, ¿no?, que un argentino que ha vivido esa situación, que la conoce, que debe tener amigos que la han sufrido, y que sabe escribir y hurgar en la verdad y contarlo, debe sentir, esa es mi opinión, debe sentir un poco la obligación de valerse de todos esos instrumentos para dar voz
a esos olvidados, a esas personas que son los protagonistas de una historia triste y que son los únicos que pueden contarlo, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que yo creo más en las conciliaciones que en las causas. Hablábamos ahora en el café con estos dos amigos Sí. De la amistad estrechísima, íntima amistad que unió a José Bergamín y José Antonio Primo de Rivera hasta el 18 de julio del 36. Pues yo creo que esa posibilidad es la civilización. Es decir, la posibilidad de que dos tipos exactamente opuestos puedan ser amigos y cenar juntos y discutir sin llegar a la guerra civil. Es lo deseable en política. Es lo civilizado en política. José Agustín decía, no hay que afiliarse nunca a un partido, ni siquiera al propio. Yo estoy de acuerdo con eso. Ya cometí el error una vez, era demasiado joven. Y entonces viene aquí la historia que quedamos hoy a mediodía en que iba a contar aquí, que es cómo salí de Argentina. Sí. Bueno, yo salí de Argentina porque tenía un gran amigo, tengo un gran amigo, mi compadre, además, soy padrino de su hijo, hijo de un general. Yo estaba muy enloquecido, claro, como casi todo el mundo en ese momento y en ese lugar. Vivía armado. Y de pronto me llama este amigo y me dice, tenemos que vernos ahora. Nos vimos, nos encontramos y me dijo, tenés que irte ahora porque te van a buscar. Y de pronto se me ocurrió que tenía sentido de hacerle caso. Y me fui. No es un caso excepcional. Yo cuento en el Soldado de Porcelana cómo se salva Gustavo Durán al final de la guerra. Gustavo está en Valencia, la derrota es absoluta y él, con rígida mentalidad que le caracterizaba en algunas cosas, decide ir a entregarse. Y se encuentra, camino del gobierno militar de Valencia, con un falangista de pro, con su camisa azul y sus correajes y todo, que además es un amigo, porque han sido condiscípulos en el estudio de música, discípulos de Turina, ambos. Y este hombre, que yo tardé mucho en averiguar quién era, y de hecho en la primera edición de la novela no sale con su nombre, me dice, ¿qué haces? Me voy a entregar, tú estás loco, te van a fusilar. Lo meten en un coche y lo lleva al consulado británico. Es decir, ahí predominó, como ocurre muchísimas veces, ¿no? El vínculo humano por sobre la desesperada y extrema situación política, ¿no? Ese hombre, que llegué a averiguar por una serie de azares extraños, que se inician en realidad cuando me llama por teléfono, una vez publicado el libro, me llama por teléfono desde Málaga una sobrina, desde una residencia de ancianos en Málaga, una sobrina de Antonia Merced, la argentina. Y me dice lo siguiente. Me dice, mire, cuando vivíamos en Santa Engracia 10, edificio que se conserva, vivía Gustavo Durán, los Durán, vamos, la familia vivía ahí, y la Argentina vivía en otro piso. Había en el edificio un gran amigo de Gustavo que era compañero de estudios de música, que se llamaba Sandoval. Dice, esto es lo que yo recuerdo. Bueno, me voy a Oviedo a dar una charla sobre Gustavo Durán. Y
cuando estoy contando esto, Lola Lucia, que es la organizadora de ese ciclo de conferencias, la persona que me había invitado, se pone de pie y me dice: una tía mía se casó con un falangista que se llamaba Sandoval. Pero no solo Sandoval, sino Jiménez de Sandoval. Estamos hablando de un teórico de falange, el biógrafo oficial de José Antonio. Ese tipo es el que en un momento dado mete a Gustavo Durán, por un sentimiento personal, en el consulado británico. Yo creo que eso enlaza mucho con algo que has dicho en más de una ocasión, de que confía mucho más en el individuo que en el grupo, que en el eso, a la hora de cambiar la historia o de modificar los comportamientos o de modificar la sociedad o de salvar, en cierto modo, las situaciones. Si hay, Ana, una frase mal leída a lo largo de la historia, es esa frase de Marx, en la que Marx dice: la historia la hacen las masas. Lo que Marx quiere decir ahí, porque además no es una interpretación mía, vamos, si hay después toda una correspondencia sobre el tema, etcétera, y Engels posteriormente desarrolla el asunto. No es que las masas, en el sentido manifestacional del término, son las que hacen la historia, sino que es el conjunto de los individuos el que hace la historia. La suma de las relaciones entre los individuos, eso hace la historia. Engels llega a llamar esto el polígono de las fuerzas sociales, que dan resultantes. Es decir, suponer esto en la lectura burda es como suponer que realmente la Revolución Francesa fue la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla es una referencia simbólica en la que sacaron a los últimos 3 presos, además le cortaron la cabeza al alcaide y la pasearon por París. Como fue tan notable la cosa, pues como espectáculo, ¿no? Fue tan notable como espectáculo, que se convierte en el hito simbólico de un proceso larguísimo, un proceso que dura en realidad por lo menos desde el 75, y que se extiende hasta Bonaparte, o se completa con Bonaparte. Sí, mire, la Bastilla fue un acontecimiento menor en todo eso, realmente, ¿no? Pero hay una promoción simbólica de ese hecho, de las masas. No, las masas no eran las masas tampoco, era media docena de Saint-Culotte. Ya los presos de la Bastilla habían sido liberados, de hecho, si quedaban realmente tres tipos condenados por crímenes espantosos realmente, ¿no? que es a los que liberan. No liberaron a los presos de la Bastilla. Los presos de la Bastilla ya habían salido. Entonces yo creo en el individuo. En ese sentido, y cerramos si quieres con esto lo que se llama el ciclo argentino y pasamos a otro tema, ¿no? El ciclo argentino que yo creo que en la pregunta esta también podemos extenderlo quizás al ciclo español, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En cuanto a esa relación o ese poder del individuo o esa labor que tiene que hacer el individuo para superar etapas, en el caso concreto de Argentina, donde todavía por una parte pervive la desmemoria y por otra parte pervive la memoria, y donde todavía se están produciendo encuentros de hijos con padres, de hijos secuestrados y todo eso, tiene que ser un proceso mucho más largo el que, o sea, da la sensación de que ya hemos superado eso, ¿no? Y quizás la superación viene por eso desde los individuos que lo han vivido. ¿Cómo lo ves tú? Esos flecos de las dictaduras tan fuertes, ¿hasta cuándo duran? Mientras sean necesarios para mantener el poder. En este momento, de lo que no se está hablando en la prensa es de que hay un movimiento importante en los últimos 3 años, que algunos llaman ya de reconciliación nacional, y del cual están participando antiguos dirigentes guerrilleros y están participando familiares militares, que también murieron unos cuantos. Entonces ahí hay que sentarse a poner la dimensión justa. Es decir, nunca hubo 30.000 desaparecidos en Argentina, hubo 8.700, esta es la cuenta objetiva. Es lo que hay en el Museo de la Memoria
instalado en lo que fue la Escuela Mecánica de la Armada, un centro de tortura. Hay una placa estilo Vietnam con los nombres de todos los desaparecidos, un memorial. Y hay alrededor de 2.000 víctimas del otro lado, no solo militares, sino personalidades de la derecha y de la extrema derecha incluso, que también reclaman. Yo publiqué un artículo sobre esto en internet hace año y medio aproximadamente, glosando un libro de Graciela Fernández Meijide, que fue ministra de la Rúa y una de las grandes basas de la campaña que llevó a la Rúa al gobierno. Ella es una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, con un hijo desaparecido. Y en este libro quise estas cifras concretas. Bueno, yo reseño la historia del libro, la polémica que hay en torno de esto, y empieza a escribirme gente. La maravilla de Internet, yo en todo lo que publico en Internet pongo mi mail. Y ahora lo pongo en los libros también, ¿no? Porque aparece la gente más increíble con las historias más increíbles. Entonces yo cuento ahí, en esa nota, que yo fui militante de ERP 22. Y me escribe, por ejemplo, la hija de Jordán Bruno Genta, que era un profesor de filosofía de la Universidad Católica, muy reaccionario, muy antisemita, etcétera, etcétera, pero que se lo soportaba, vamos, no había por qué matarlo tampoco. Hubo tipos mucho peores a los que nadie intentó matar. Y me dice, ¿usted estuvo ahí? ¿Usted qué sabe de la muerte de mi padre? Porque lo mataron ustedes. Pues no, mire, señora, decir, yo en principio no, porque en el 74 me fui, y a su papá lo mataron mucho después. Y sí, mira, me parece una barbaridad. A partir de esto se inició un intercambio muy largo en el que ella fue sumando a otra gente. Y yo estoy coleccionando historias. Estoy coleccionando historias realmente asombrosas, de todos los niveles. Por ejemplo, una señora que me escribe para contarme que el asesinato de un teniente determinado, cuyo nombre no me acuerdo ahora, que lo mató el ERP, efectivamente, en la ciudad de Rosario, en realidad no fue un asesinato político, sino que uno de los grandes dirigentes del ERP, Benito Urteaga, este teniente, estaba ligado con su hermana. Es decir, que esto fue un conflicto, además, en pandilla de amigos. Espera, cuéntamelo de nuevo. Y ya no solo por escrito, porque esta mujer vive en un pueblo próximo a Madrid, nos hemos encontrado y la he grabado, además, he grabado toda la historia. Porque pienso que hay que sumar todos esos pequeños datos, que hay que entenderlos en el contexto y hay que entenderlos fuera del contexto también. Porque si los entiendes solo en el contexto, pues pierden sentido. Es decir, es un militar baleado por el ERP. Resulta que no es así la cosa, ¿no? Es decir, ese es el contexto en el que ocurre. Pero es una historia personal, es una historia individual, que a mí me parece que hay que ir sumándolas. Será muy difícil reunir 11.000 historias, una por cada muerto, digamos. Aparte de que las historias tienen también Pero yo creo que es posible reunir 1.000, por ejemplo. Y que eso daría un panorama interesante del asunto, ¿no? Una visión distinta. Ahí no vamos a cambiar de tercio, no vamos a salir de Argentina, porque hay otra novela tuya que es así, he rastreado en internet, que hay gente que se ha molestado y que ha protestado y tal, que es tu libro sobre Gardel, en el que desmitificas un poco al personaje, y ahí hay gente muy indignada que dice, pues ¿cómo dice usted eso de este pobre hombre y tal y cual? Bueno, yo creo que la historia de Gardel es una historia sabida. Gardel no era francés, por supuesto, era uruguayo,
Es muy largo contar la historia de Gardel, no la voy a contar aquí. No, es un poco solamente como... Pero hay un enfrentamiento entre los uruguayistas y los francesistas, en cuanto a dónde nació Gardel, de quién era hijo Gardel. La verdad última es que Gardel muere sin herederos. Entonces rápidamente, en un proceso de pícaros, se le fabrica una madre y se le falsifica un testamento en el que deja todo a su mamá. Y su mamá, posteriormente, casi inmediatamente después, transfiere esa herencia a los que habían sido el entorno SGAE, digamos, de Gardel de la época. Y que han vivido hasta ahora porque ahora se acabaron los derechos de autor, pasaron los 80 años. No es casual que los que defendimos la historia uruguaya de Gardel, el nacimiento del Uruguay de Gardel durante muchos años, hayamos empezado a ser aceptados. Y es más, nos hayamos multiplicado. Porque ya la mafia, no es la mafia lo que tenemos enfrente, ahora son tipos convencidos de otra cosa, simplemente. Hasta ahora era la mafia. Hay que seguir garantizando esta historia, porque esta historia da mucho dinero. Es decir, Gardel suena en el mundo y cada vez que suena pasan el rastrillo allí, ¿no? Es decir, alimentó a unas cuantas generaciones de personajes de esto. Borges decía algo así como que otros se vanaglorien de lo que escriben y yo me enorgullezco de lo que he leído. Sí. ¿Piensas como él? ¿Crees que ahí es donde está? Y en ese sentido, ¿quiénes han sido tus maestros, por decirlo de alguna forma? Borges tiene esta falsa modestia típica de la clase dirigente argentina. Sabía que era un argentino y que iba a rajar de Borges, por eso se le preguntaba. No, yo no voy a renegar de Borges, ni mucho menos. Sí, ojo, Sí. yo leo y releo a Borges, pero sé quién era. Ya. Sé quién era. Viñas lo explicaba muy bien. Sí, la oligarquía argentina nunca dice nada tajante, ¿no? Dice, a mí me parece, tal vez, se me ocurre. Y por supuesto ejerce la falsa modestia, ¿no? Porque estaba profundamente orgulloso de lo que había escrito y con razón, además, ¿no? Y es cierto que había leído bastante más que el común de los mortales, de eso no hay duda, ¿no? Y podemos hablar de eso, has tenido maestros a la hora de dedicarte a la literatura, sobre todo a la literatura de ficción, porque tu actividad, como tú dices, tú llegas a la ficción a través de la investigación del historiador, sí. ¿O es una cosa que se desarrolla paralelamente o no? Sí, sí. O es como tú decías, es un producto de esa investigación que te pide... En mi vida. La lectura estuvo siempre presente en mi vida. Pero yo empecé escribiendo otras cosas. Empecé escribiendo sobre economía, empecé escribiendo sobre demografía, no empecé escribiendo novelas. Tampoco mi primera novela publicada es mi primera novela. Mi primera novela publicada, que es Segundas Personas, está escrita en el 81, o sea que yo tenía 34 años, y debía ser como la tercera novela, y la que me pareció que podía presentar una editorial con cierta dignidad, y efectivamente así fue, porque la primera editorial a la que la presenté, que fue Alfaguara, La publicó. Sí. No sé, yo no sé precisar las etapas del proceso, y sí, hay maestros, pero hay maestros diversos, en etapas diversas. A mí, por ejemplo, a los 15 años leer el Demián de Hermann Hesse me produjo un shock, me dio vuelta a la vida, y hoy me parece una gilipollez de muchísimo cuidado, vamos, es que se me cae de las manos. Digo, a ver, ¿por qué me pasó eso? Me pasa con unos cuantos libros. Por ejemplo, Conversación en la Catedral, para mí es un libro impresionante, Conversación en la Catedral. Me puso a pensar en montones de cosas, pero ahora yo no lo puedo releer. ¿Qué libro relees? O sea, ¿qué? A Borges, el único que releo siempre. ¿Cuál? A Borges, todo Borges. No me he enterado, yo estoy fatal. Borges, a Ah, Borges. Borges, Es el único que releo siempre. Sí. Sí.
Es inmenso. Es inmenso. Es inmenso. Es un universo, sí, sin duda. Sin duda. Bueno, hay una cosa. Yo he rastreado 2 libros tuyos de poesía. ¿Por qué No, la no abandonaste? existe. No existe, es mentira. Son mentiras. Son mentiras. Los tiraste. Los tiraste, che. No conseguí tirarlos todos. Ni Borges consiguió deshacerse de los 2 primeros libros, que al final María ha publicado. Y que comprendo yo, al leerlos, el pudor de Borges, ¿no? Querer hacerlos desaparecer. Era muy malo. Hace unos días leía un artículo de un escritor. Yo sigo escribiendo poesía, de todos modos. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que no quieres enseñarla, ¿no? No, todavía no. Pero ¿Algún día tienes, sí? sí, ¿no? Algún día tienes sí. intención Pero de todavía no, hacerlo. todavía no. Sí, pues mira, decía que hace unos días leía un artículo, era un artículo de Suso de Toro, en el que hablaba del papel del escritor. O sea, decía un poco, estamos en esta etapa en el que el autor literario, entre la historia de Internet, entre la lucha de los derechos de autor y toda esa historia, pues decía que el autor literario, tal como lo hemos concebido hasta ahora, parece ser que está muriendo como tal. Las editoriales, él decía que por una parte que las editoriales se pliegan y publican un poco en función del gusto del público. Ese gusto del público, pues es lo más sencillo, digamos, en cierto modo, ¿no? Fuera así, ¿no? Porque eso significaría que tenemos unos editores inteligentes que saben lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta. Y la verdad es que no tienen la más remota idea. ¿Tú opinas que no? Yo quería que me hablaras un poco de cómo ves ese mundo de los editores, que antes eran una gente. El único editor inteligente que yo conocí fue el viejo Lara. Cuando digo inteligente quiero decir que era un hombre que sabía del mercado literario. Yo me presenté al Premio Planeta en el año 87 probablemente, con Territorios Vigilados, novela que después publicó Destino. Y entonces el viejo me llamó y me dijo: no te puedo dar el premio porque no vas a vender nada. Pero, y señalo antes que nada, que ni Tomás Eloy había publicado su Evita, ni Abel Pose había publicado su novela sobre Evita. Lara me dijo: si me escribes la novela de Evita te doy el premio el año que viene. Y yo no me atreví. Pero eso sí era saber lo que es un mercado. Eso sí. ¿Y ahora qué crees que ocurre? ¿Que no tienen ni idea? No tienen idea. No tienen idea. No, es que yo no he conocido ningún otro editor que tuviera idea en nuestro mundo. En nuestro mundo, Barral tuvo la supina ignorancia de dejar pasar 100 años de soledad. Sí, eso es grave. Eso es grave. ¿Y crees que, es gravísimo, ¿y crees ¿no? que esa Nuestro editor supina... más mítico. ¿Y cree que eso es irredimible? O sea, que no puede redimir a Barral el haber acertado otras muchas cosas. Cada vez menos, porque cuando hablamos de estos editores míticos como Barral, estamos hablando de gente que leía, que tenía gusto. Eso es lo que me refiero. El editor ahora es que hay mucho... Es un ejecutivo, claro, comercial, que no tiene la menor idea. No tiene la menor idea. Y la prueba está en que muchos van al muere porque cuando pescan un filón, como el de la novela histórica, abusan. Y entonces publican 3.000 novelas históricas y naturalmente 2.900 no se venden y la cosa va a la quiebra, claro. No se puede hacer eso. Pero antes de que la novela histórica empezara a funcionar, seguro que les llevabas a la mayoría de estos tipos una novela histórica y entonces no. Había una sola editorial que publicaba novela histórica, que era Edasa, pero que publicaba los clásicos, claro, Graves, Vidal, en fin, los grandes autores de novela histórica, ¿no? Entonces, a ver, por una parte, el editor ni lee ni sabe. Por otra parte, al hilo de todo esto, el crítico es también una figura. Se apuntaba en este artículo también que puede estar un poco, porque el crítico era la persona, teóricamente, vamos a hablar a lo mejor de un crítico solvente, ¿no?,
que situaba un poco la novela o la obra y orientaba al lector un poco, porque yo creo que el lector tiene ahora mucha información, mucha publicación, pero está desorientado. Cuando se creó Babelia, que cuando pasó a ser, de ser suplemento de libros del país a ser Babelia, se hizo un estudio de mercado y los números fueron muy claros. El país vendía 500.000 ejemplares los domingos y el suplemento literario vendía 8.000. Es decir, solo 8.000 tipos compraban el diario por Babelia. Me imagino que en este momento ABC debe estar en números parecidos, digamos, los dos suplementos significativos, ¿no?, literarios. Y yo creo que los 8.000 que compraban el suplemento éramos los 8.000 que escribíamos. Para pronunciarnos acerca del crítico, que si habla mal de uno es un cabrón y si habla bien es un amigo. Pero yo no creo que oriente gran cosa eso, yo creo que orienta mucho más la amistad, la cosa de palabra, el librero, yo tengo libreros en los que tengo fe ciega. Figura que también va tendiendo a desaparecer, ese librero en el que existen, siguen existiendo. Mira, la realidad es que la mitad del mercado, es decir, el 50% de los libros que se venden en España, no importa qué título, se venden en el Corte Inglés. Fuera de las fechas, es decir, fuera de la Feria del Libro de Madrid y el Día del San Jordi en Barcelona. Se vende un 20% más o menos de la venta del año. Bueno, el otro 30% residual es el que tiene todos los libros. Tú no puedes ir al Corte Inglés seriamente a decirle, encárgueme este libro. Primero porque no tiene la menor idea, no es un librero, es un empleado, es decir, no sabe cómo buscarlos, experiencia que he hecho, porque no sabe cómo buscar los libros. Estoy hablando de España. Sí. Yo he estado en librerías francesas donde, por ejemplo, la sección de historia está ordenada por época, y los empleados de la librería, hablo de Press Universitaire concretamente, saben perfectamente dónde está cada libro. Es decir, ni siquiera por orden alfabético, pero ellos saben perfectamente dónde está cada libro. Ellos son libreros, de verdad. Eso aquí ha desaparecido. Eso ha desaparecido. Sí, tenemos pequeños reductos del pequeño muy pequeños, que tiene, pero muy pequeño. Y en ese sentido es en el que yo te decía que el lector que busca, que quiere leer, pero que además quiere leer algo que tenga una calidad o algo así, está desorientado, porque en la publicidad generalmente pero uno siempre empieza a leer desorientado, ¿no, Ana? Sí, cuando empieza así. Yo leí, cuando nadie conocía a Juan Marcé, yo compré en Buenos Aires y leí Últimas tardes con Teresa porque me encantó la portada. Sí, eso nos ha pasado todo un poco. Este debe ser un libro de puta madre, y era un libro de puta madre, claro. Sí, tú, mira, en ese sentido, por ahí he leído que citabas algunos de los autores contemporáneos que te gustan, citabas a Millás, citabas a Antonio Soler, a Campos Reina o a Juana Salever y a Pérez Reverte. Nosotros últimamente, en estos últimos días, hemos sido coprotagonistas del montaje mediático de Pérez Reverte, que indudablemente estábamos hablando antes, pues seguramente ha escrito una novela muy interesante que a los gaditanos nos gustará leer y todo eso, pero vamos a poner a Pérez Reverte y a cualquier autor de culto que puede ser. ¿Cómo se abre hueco? ¿No está cada vez más difícil abrirse hueco en un mercado en que ese fenómeno mediático es tan fuerte que tampoco lee tanta gente? Siempre por mucho pero es que siempre hubo fenómenos de ese tipo. ¿Tú crees? Yo creo que Mateo Alemán fue un bestseller, por ejemplo. Pero clarísimamente, vamos. O sea que de todas formas hay sitio para todo el mundo, según tu opinión. Sí. Es más, sobra sitio.
Pero por supuesto. Por supuesto. Si el problema no está ni en los libreros, ni en los editores, ni en los escritores, está en el número de lectores. Eso. ¿Y ahí qué? Eso es lo que hay que ampliar. ¿Y cómo se amplía? Educando. Desde abajo, como siempre. Sí, yo soy un declarado y público anti-LOCSE. Me parece que se hizo un daño irreparable a la educación en este país. De aquí a que me hagan caso. Por ejemplo, tú tienes hijos pequeños, tienes nietos. No tengo nietos, no, estoy en la etapa intermedia. Por ejemplo, ¿qué recomendarías tú a un chico que empieza a leer? A un niño de... Que esté en una casa con biblioteca, como estuvieron mis hijos. Y que se deje seducir por la biblioteca. ¿Qué os recomendarías algo? Tendría, como tuve, una parte de la biblioteca destinada a cosas suaves y amables. Mira, yo creo que el salto, en realidad, para mí, en relación con mis hijas, con mi hijo el asunto fue distinto. Mis hijas fueron a una escuela progre, absolutamente progre, catalana, cooperativa de padres y maestros, fervorosamente laica, etcétera, etcétera. Y en un momento dado de la vida, yo me di cuenta de que mis hijas no tenían la menor idea de nada de eso que en una época llamábamos historia sagrada. Y que tenía que, evidentemente, compensar la escuela, cosa que hice a través del cine. Es decir, se comieron pelis de romanos. Los 10 mandamientos, la Biblia de Houston. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que en unos años pudieran entrar al Prado y entender qué historias les estaban contando esos pintores, que son nuestro acervo común. Es decir, que no es una posesión vaticana infiltrada en casa, ¿no? Es lo que somos. Finalmente, somos el resultado de esa historia también. Entonces sí, lo hace, busca la manera más divertida posible para que entren por esa historia. Cuando mi hija pequeña tenía algo así como 16 o 17 años, una noche estábamos conversando y evocando que yo les contaba cuentos por la noche hasta que se dormían. Uno de ellos era la historia del Minotauro. Sí, oye, el Minotauro. Generalmente yo elegía historias bíblicas o mitológicas, en plan siglo de oro, ¿no? Y entonces mi hija me confesó, ¿sabes qué? Yo nunca llegué a saber qué pasó al final con Teseo, porque me quedaba dormida antes. Es decir, que no era tan divertido el asunto como yo suponía. En ese sentido, ¿es en el que crees que la educación, sobre todo de los más pequeños, que es de donde tiene de donde tiene que salir esa curiosidad, es deficitaria? Quizás estemos haciendo algo, por una parte tiene que ser entretenido, pero no estamos haciendo como muy sencillo el aprender, como que todo tiene que ser excesivamente fácil, y a lo mejor hay que entrar en la dificultad, ¿no? Porque saber implica dificultad. Yo creo que en la educación hay que dar un paso atrás. Cuando digo un paso atrás, digo un paso atrás en el tiempo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, de todos modos, en este proceso. Cuando hablamos de la educación franquista, nos olvidamos de que los tipos que eran catedráticos entre el 40 y el 75 eran tipos que en general se habían formado antes de la Guerra Civil. Y que todos los catedráticos progres después del 75 eran los que se habían formado en el franquismo. Es decir, hay un desplazamiento ideológico muy extraño ahí, ¿no? Es decir, que yo no sé definir, ¿no? Se me escapa la cadena,
Lo que sí sé es que yo viví en una universidad donde, por ejemplo, José María Valverde, que fue mi amigo y fue mi profesor, las dos cosas, tenía clases con 150 alumnos, de los cuales 100 no estaban matriculados. Iba a la universidad a escuchar a Valverde. Eso ya no ocurre. Ya no ocurre, pero hace mucho que no ocurre. Cuando fue el primer aniversario de la fatwa contra Rashid, nos invitaron a Manuel Vázquez Montalbán y a mí a la Autónoma de Barcelona a dar una charla sobre el tema. Y era el aula magna que tenía una hora fija y a la hora había que terminar. Bueno, llegó la hora, nos dijeron la hora, ¿no? Seguimos en el bar. 3 personas. Cosa que en mi tiempo era lo normal. Era lo normal. Un profesor que se alejara mucho de eso no era muy querido, ¿no? Que no fuera capaz de continuar un diálogo iniciando la clase, ¿no? Estudiantes de periodismo, de paso se ha dicho, lo cual es aún peor, y no lo digo por mi presencia, no porque estaba Manolo, un estudiante de periodismo que tiene la opción de estar una hora en el bar conversando con Vázquez Montalbán, tiene algo que aprender, ¿no? Pues no. No, ese es un... con respecto al periodismo, tú que lo has practicado y lo sigues practicando, esta crisis, pero es algo que ya había empezado mucho antes, está cebándose muy especialmente en la profesión periodística y en la empresa periodística, y no sé, como tú dices también en muchas de tus obras, a través de tus personajes, que el dinero al final está detrás de todo, prácticamente de todo, y aquí está ocurriendo un poco eso. Entonces el periódico en buena parte está dejando de ser una tribuna para la opinión, la gente está muy... ¿Cómo ves tú el futuro del periodismo, además del periodismo de prensa, que era el que quizás que es el que hemos conocido? ¿Cómo ves tú la supervivencia de ese periodismo? Sí, de la prensa de papel. Sí, la prensa de papel, sí. Claro, yo no compro periódicos desde un montón de tiempo. No sé. Tengo 2 bares delante de casa. Uno compra El País y el otro compra La Razón, o sea que tengo todo el espectro. Y nunca mejor usado el término espectro, ¿no? Y el resto de lo en internet, obviamente, ¿no? Pero me da placer leer en papel. Lo que pienso es que es absolutamente desmesurado el proyecto económico que hay detrás de cada cabecera de periódico. Es decir, que me digas que en este momento al país le va mal, no le va mal al país. Y no es la crisis tampoco. Es decir, es que Prisa es un producto absolutamente megalómano, que al margen de la crisis empieza a venirse abajo cuando Jesús de Polanco se divorcia y empieza a vender ladrillos, de los de abajo además, como cuando coges la lata de tomate en el súper y se te cae toda la pila. Pues eso es lo que hizo don Jesús, empezó a vender ladrillos de abajo de la estructura de Prisa. Es decir, entonces era natural que ahí hubiera una crisis. Es decir, pero el país como periódico, con la publicidad que tiene, se sostiene y da ganancias, pero sin ninguna duda. Es lo que pasa con más de una empresa de prensa, claro, que es que se han convertido en grandes empresas en las que el periódico al final acaba siendo como eso, una parte de un engranaje en la que el periódico como tal y lo que es ese instrumento de opinión y de conocimiento ha dejado de tener ese sentido. También hay que recordar que Polanco inicia la aventura del país cuando ya es un empresario muy sólido en el mundo del libro. No sé cuántos de los presentes recuerdan que hubo un ministro de Franco que se llamó Villar Palací, ministro de Educación. Villar Palací era muy amigo de Jesús de Polanco. Entonces hicieron una trampa que fue cambiar los programas algo así como 10 días antes de empezar el curso. Naturalmente el único editor que tenía los libros adecuados era Santillana. Es decir, ese es el primer escalón de Polanco y el grupo Prisa, Santillana. A partir de ahí para arriba. A partir de ahí para arriba. Pero claro, son empresas personales.
son empresas personales. Es decir, cuando se murió Polanco, pues, y bueno, como se murió Lara, ahora está el hijo de Lara, pero el hijo de Lara no tiene nada que ver con Lara. Es decir, el Planeta es lo que es una estructura de ejecutivo, pero el Planeta fundacional era la intuición de un tío, ¿no? Realmente. Y es lo que ha pasado con Polanco ahí, ¿no? Y con la contribución de Juan Luis Cebrián, sin ninguna duda, el que puso la cabeza a hacer el periódico. Pero la decisión de hacer un periódico partiendo del mundo editorial fue una decisión de Polanco. Sí, que generalmente además hay muchos casos de eso, de periódicos que nacen de una actividad editorial. Y algunos casos fracasan, como fracasó El Sol, ¿no? Le fracasó a Anaya El Sol, a Sánchez Pérez. Pero ¿tú qué futuro le ves a la prensa escrita en papel? Si esta gente fuera un poco más modesta, un buen futuro. ¿Crees que debería tenerlo? ¿Crees que...? De hecho, un periódico en papel es mucho más rentable que un periódico en internet. Bueno, y después también ocurre una cosa... Sin ninguna duda. Que a mí se me plantea, bueno, no sé si al resto del público le interesará este tema, pero a mí por lo menos me interesa mucho, que es que el periódico de todas formas, la estructura de periódico como tal y del periodista que tiene que informarse, que tiene que contrastar la información, que tiene para que el receptor, para que el lector tenga una cierta garantía de que lo que está leyendo es fidedigno dentro de todo, de todo el inconveniente que tiene esa pretendida objetividad, que nunca es objetiva, ¿no? Pero no parece que es que ahora tantos métodos para obtener información, lo que ocurre es que al final yo creo que hay unas ciertas garantías, nada más. Sí, no pretendamos más. El tipo que pone el periódico es un inversor, ¿no? Hay por ahí algún loco suelto que decide arriesgar una herencia o una cosa así, pero bueno, si pone un periódico lo pone para ganar dinero, desde el principio además. Es decir, de hecho los periódicos no nacen como medios informativos, sino como tablones de anuncios. Es decir, los avisos en el 18 español, los diarios de avisos, eran eso, el informe tal cosa, tenía un objetivo comercial, ¿no? Como si publicara solo los clasificados, ¿no? Después a eso se le va añadiendo la información, ¿no? Y después a eso, para vender más, se le va añadiendo la novela, el folletín, en el 19. Es decir, cada vez son más ambiciosos, ¿no? Pero eso no indica necesariamente que haya un proyecto maligno de desinformar. Yo que soy muy conspirativista en algunas cosas, no creo en esa. Pero hay una cosa que a mí siempre me asombró. Yo estuve en muchísimos periódicos y la idea de que un tipo escribe una determinada cosa porque le pagan, yo creo que es una idea absolutamente equivocada. Es decir, los señores que escriben en ABC piensan lo que piensa ABC. Los señores que escriben en El País piensan lo que piensa El País. Por eso yo me he ido de tantos. Hay un consenso ideológico. Es el tío que está escribiendo se cree lo que está escribiendo. Del mismo modo que muchos políticos se creen lo que están diciendo. Aunque los opositores dicen, el tipo está loco, pero el tipo se lo cree. ¿Lo cree? Bueno, nos quedan como un cuartito de hora. ¿Alguien quiere...? Por favor. ¿No? ¿Así o no? 10 minutitos. ¿Alguien entre el público quiere hacer alguna pregunta a Horacio? Lo ha explicado todo estupendamente, ¿eh? Bueno, pues entonces yo me cojo los 10 minutos que yo no quiero desaprovechar la ocasión. Cambiamos otra vez de tema. Ahora acaba de suspenderse por desgracia por el terremoto, el Congreso de la Lengua en Chile, lo cual es una verdadera pena, pero valga esto para preguntarte si... A mí me da la sensación, y no a mí solamente, sino a mucha gente, muchos piensan así, que Hispanoamérica sigue siendo un poco la riqueza de la reserva de la riqueza del lenguaje castellano, que aquí estamos
relajándonos un poco quizás. ¿Qué opinas tú de ese tema? Y la LOCSE llegó a la academia también. Es decir, claro, los criterios facilistas se extienden a todas las sociedades. Yo tengo una discusión muy seria para llegar al enfado con Gregorio Salvador por el tema de la acentuación, ¿no? Yo sigo acentuando esta y solo, y voy a seguir, me voy a morir acentuando. Ah, yo también. Y además quiero que mis libros se publiquen así. Claro. Hay editoriales que ya están publicando sin acento, lo cual me vuelve loco, vamos. Qué horrible. No hay cosa mejor. La posición de Gregorio Salvador, vicepresidente de la Academia, y que evidentemente expresa también la posición de García de la Concha, es que hay que facilitar las cosas. Eso es una barbaridad. Es una palabra curiosa, facilitar. Es el promotor de esta historia, sin duda, sin duda. No es facilitar para nada la labor, porque el argumento que utilizan para no poner acento en aquellos casos en los que exista ambigüedad. ¿Cuántos escritores, te hablo de escritores ahora, en el sentido de cuánta gente que escribe se para a pensar si lo que está escribiendo realmente tiene una ambigüedad? No creo que sea facilitar para nada la labor. Yo no sé cómo trabajan los demás. Yo sí vivo pendiente de esas cosas. Sí, claro. Pero es que yo creo... Claro. Por supuesto. Y el acento es fundamental porque además yo creo que todo lo que implique... Uy, estoy aquí protagonizando, pero es que con eso tengo una... Sí. Que todo lo que implique eso, el tenerte que poner a pensar, te enriquece después. Por ejemplo, la palabra solo. El solo con acento y el solo sin acento en la misma frase cabe perfectamente, pero puede decir cosas muy distintas, porque el matiz es muy importante. Y a eso me refería en que en el hecho de que efectivamente. ¿Cómo funciona? Pero la universidad, eso es lo que nos llega universitarios que no son, pero ni siquiera donde sí hay que ponerlo. No donde están estas posibilidades sí o no, sino ni siquiera donde eso está. Y lo de las palabras, que es lo que yo me refería antes, ¿no? A palabras diferentes que pueden servir para nombrar a una misma cosa, pero que no son exactamente lo mismo. Y eso es lo que yo creo que en Hispanoamérica, por lo que leo y por lo que veo, cuando escucho hablar a alguien, creo que se está más mantiene atrasada mejor. que España. Pero en el lengua no, en eso no. No, sí. Ah, También. claro. Para Precisamente bien, para bien. porque está más atrasada, Para bien. La En lengua ese es más sentido. arcaica. Sobre todo en regiones del interior, ¿no? Sin duda, está mucho más degradada, por poner un ejemplo puntual, la lengua en Guayaquil que en Quito. Es decir, en Quito la cosa está preservada, ¿no? Está preservada por las montañas casi, ¿no? Como en Bogotá. Es decir, la ciudad de costa tiene una capacidad de intercambio que necesariamente degrada, ¿no? Uno de los grandes políticos argentinos del 19, de hecho el redactor de la Constitución argentina, Juan Bautista Alberdi, decía que la única división que él conocía entre los hombres era entre hombres de litoral y hombres de interior. Y veía el progreso en el hombre de litoral y la preservación, decía él, de la España atrasada en el interior. Y yo creo que eso funciona, que eso es así. Ahora, lo de los congresos de la lengua a mí me pone muy nervioso. Y que haya una academia también me pone muy nervioso. Hispanoamericana, ¿no? La gran academia es. Sí. Es una institución que me viene a decir no. A menos que se tratara, como en el caso francés, de preservar, no de ir limpiando, fijando y dando esplendor a medida que se producen los cambios fuera, ¿no? Es decir, la Academia Francesa es rigurosa porque el francés es una lengua unificada. Si nosotros no tenemos unificado ni siquiera el acento, ¿no? Dato objetivo, solamente el 5%, dato del Instituto Cervantes, de los hablantes de español diferencian la S y la Z.
en un sentido o en otro, o cecean o cesean el 95% restante. Lo cual a mí no me convence en absoluto para escribir zapato, aunque lo diga así. Bien. Y pienso, por supuesto, seguir escribiendo Vázquez con Z las dos veces. Vázquez, no querías Vázquez. Bueno, pues hay un concierto que dentro de que afinar o de un momento a otro, así que nada, muchísimas gracias a Horacio Gracias a vosotros. por acompañarnos. Además y por estaba toda... muy cómodo esto, me parece fantástico esto de estar al mismo nivel y sin mesa de por medio y todas esas cosas. Bueno, pues de eso sin de lo que... cátedra, vamos. Ah, sí, porque estos son los participantes. Ah, bueno, en el túmulo. Bueno, ahí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Pues a todos. el 101 me toca a mí, ¿no? No, ya ven más. Ah, porque aquí Es pone que va a 100 ir, nada más, por eso. sí, ¿no? pero van a ir creciendo porque van a ir añadiendo cositas. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias Horacio, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia.